Pero si eran de escuchar canciones infantiles. Claro, Por supuesto. Basta. Quiero casar. Y aquí se presenta la pandilla de Volgada. Mira, David, pero hablando de las canciones infantiles, ¿te sabes algún cuentico detrás de las canciones? claro, y justamente Bueno, ustedes echa el cuento para hablaron ti. ahorita, que bueno, no hablaron, cantaron la canción. Lo que pasa es que la historia del barquito en realidad cuenta el episodio de un naufragio. El contenido auditivo y visual que pueda ser presentado en este podcast tiene fines estrictamente informativos y educativos. Todos los derechos de autor y de propiedad intelectual de dicho material pertenecen a sus creadores originales. Y de esta manera queremos darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a la pandilla del podcast. Y bueno, estamos acá reunidos en este momento para contar un poco más de aquellas historias que nos arruinaron la infancia. Ahora la pregunta es, Álvaro, ¿por qué nos arruinaron la infancia? ¿Qué tienen estas historias? ¿Y quiénes son los que van a contar? Hoy, en la pandilla del podcast, después de escuchar este episodio, no verás esas canciones que cantabas de niño de la misma manera. ¿Se la pondrás de igual forma a tus hijos? Pues hoy, Alejandra, Dengiré, Alberto, Abdiel, nuestra invitada especial, Catherine Rodríguez. La primera historia que vamos a contar es la dulce historia de la canción Los Chimichimitos estaban bailando el coro, corito, tamboré. Los chimichimitos eran unos duendes que se reunían en grupo a cantar en la playa bajo la luna llena. Se dice que esos duendecitos atraían a los peces hacia la orilla del mar y ellos morían encantados por la dulzura del canto de los duendecitos. Se cree que estos duendecitos eran espíritus que estaban en el vientre de aquellas mujeres embarazadas que estaban navegando en los barcos. Qué bonito. Qué Esos tierno. duendes no eran malos. Esos No, yo me estaba duendes peinando. no hacían maldad y no practicaban el enamoramiento. Porque eran duendes, digamos, ingenuos, porque no habían visto, según lo que se dice, la luz del día, ni conocían el pecado terrenal. Qué bello. Pero aquí no venimos a contar historias dulces. ¿Ah, no? Y si de niños se trata, hablaremos sobre la terrorífica historia de Alicia. Alicia, el nombre del País de las Maravillas, precisamente. Alicia va en el coche, Carolina. Alicia va en el coche, Carolina. Esa misma. Hay muchas versiones de esa canción, muchas versiones de
de la canción de Alicia, pero se cuenta que hay una versión de esa canción que no salió. Básicamente, tal cual, la misma canción, Alicia va en el coche, Carolina, a ver a su papá, Carolina, cabriola. Ya me acuerdo de la canción. Sí, esa es. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al final dice, Alicia ya está muerta. Ay, sí, yo me acuerdo de eso. ¿Por qué? Porque habla de una niña, en este caso es Alicia, que asiste a su funeral y la están arreglando con peine de cristal. Ella va a ver a su papá porque su papá murió y su papá la va a recibir. Su tía la peina para arreglarla y que esté, o sea, como se arregla cualquier difunto, pues. Pero básicamente es eso. Alicia va en el coche fúnebre. Y después de que Alicia fuera en su coche, les contaremos la terrorífica historia de Juguemos en el bosque. Esta historia, esta canción que ustedes cantaban, al igual que yo en rondas infantiles, tiene su lado muy oscuro. Y resulta que en un pueblo había un muchacho que tenía problemas capilares y su vello, su pelo, crecía desmedidamente. La gente lo apodaba el lobo y se burlaban de él. Un buen día, este muchacho se fue a lo más interno de un bosque e hizo un pacto con una bruja. Le contó lo que pasó y ella le dijo que le podía dar la venganza en sus manos para acabar con las personas que se burlaron de él, a cambio de que le llevara las almas de los inocentes niños. Él se internaba en el bosque, tomaba la forma de un niño, y cuando los niños iban a jugar al bosque le decían: juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Luego él se escondía, se escuchaba la voz de alguien y los niños preguntaban: ¿lobo estás? ¿Lobo estás? Hasta que después de los árboles salían una bestia horrorosa que los mataba y dejaba al frente de la casa de la bruja su ofrenda. Bueno, incluso o sea, sí, el video de la canción es unos niños que están jugando mientras que van diciendo: el lobo estás, y el lobo le dice: estoy poniendo los zapatos, estoy no sé qué, y cuando el lobo ya está listo, el lobo los persigue al final de la canción. Exactamente. Pero ahora contaremos la historia de una canción tan perturbadora que te va a dejar loca como La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu. La historia de la vaca Lola es una historia bastante interesante y perturbadora. Resulta que en la granja de Zenón tenía una vaca, la cual era su consentida. Zenón vivía hablándole a la vaca, consintiendo a la vaca. Y su mujer, cansada de esto, un día Zenón se encontraba durmiendo y ella, muy de madrugada, fue a vender a la vaca al mercado.
Luego él regresa muy feliz y le cuenta a Zenón que vendió la vaca. Cabe destacar que la vaca la vendió por un precio muy económico. Zenón, desesperado por su vaquita, fue a buscarla al mercado. Pero ya era muy tarde porque la vaca la habían matado para venderla como carne. Sin embargo, Zenón pidió ver a la vaca. Y cuando la ve despedazada, se rompió en llanto. Y lloró por su vaca. Y la compró por un precio muchísimo más alto. En su cabeza, Zenón se le ocurrió cuál era la manera de revivir a la vaca. Al llegar a su granja, Zenón le dice a su mujer, llamada Lola, que fuera a uno de los establos para él mostrarle una cosa. Cuando llega allí, la amarra a una estaca y va armando como un rompecabezas los pedazos de la vaca. Y posterior a esto, enciende una hoguera y empieza a cantar: la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mu. En ese momento, Zenón se desmayó y todo se volvió una locura. Los animales flotaban, la mujer desapareció de la estaca y también desaparecieron los restos de la vaca. Al despertar Zenón, quedó totalmente asombrado. Se escuchaba una algarabía de todos los animales. Zenón vio los caballos que podían hablar y el gallo también podía hacerlo. Y en el medio de esto estaba la vaca Lola. Se cuenta que en la granja había una vaca dentro de la casa de dicha granja y era la que administraba la granja y controlaba a todos los animales e incluso podía convertir una persona en animal con tan solo hacer mu. Este es el caso también aunado con esta canción de Bartolito. ¿Recuerdan la canción de Bartolito? La del gallo. Era un gallo que vivía muy feliz. Cuando contemos la historia te asustaré a ti. Bueno, Bartolito era un niño de 11 años que algún día se acercó a la granja de Zenón porque había perdido su pelota. Al hacer esto, se encontró con uno de estos animales que podía hablarle. Y estaba asombrado, claro, dentro de su niñez estaba asombrado, pero le parecía algo fantástico. Pero este animal le dijo que se fuera, que no podía estar ahí. Y Bartolito se va, pero en ese momento escucha un mu de la vaca Lola. Bartolito se desmayó y al despertar se encontraba en esa granja. Y cuando intentaba emitir alguna palabra, decía algún ruido o hacía algún ruido de un animal. Entonces la vaca Lola en un momento le dijo que volvería a ser niño cuando hiciera el ruido del gallo. Por eso la canción dice: Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Claro, con razón hace un montón de Hace un montón de sonidos animales. Y dicen, No, Bartolito. Eso es una... y si hablamos de animales, ¿qué tal si cantamos? Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Veía que resistía. Fueron a llamar a otro elefante. Esta historia del elefante, o mejor dicho, esta canción, relata la historia de un asesino en serie que al matar a sus víctimas las colgaba con un mecate. Él trataba de que sus víctimas fueran personas gorditas y de sobrepeso, ya que por eso la canción dice: como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Y él iba colgando a cada una de esas personas sin cabeza en ese mecate que estaba en forma de araña. Qué bien.
Interesante el trasfondo de la canción. ¡Qué bien! Y todo el mundo canta a los elefantes, y no son uno, sino son dos, y tres, y así. Pero en un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Y es que esta historia nos cuenta el rapto de la niña María, una niña de 16 años que vivía en Bogotá. Cuando se trasladaba a su casa, la sorprendió una camioneta con vidrios polarizados. Se bajaron 2 hombres y la raptaron. Se la llevaron a Argentina a un señor Juan. El señor Juan era músico, pero ese músico tenía un burdel. El burdel se llamaba El Bosque. A María la llevaron a ese bosque. La obligaron a cantar la canción que Juan compuso, evidentemente, El Bosque de la China. Ella cantaba esa canción todas las noches. Originalmente esta canción era un tango. Y ella un día le expresó a sus amigas que sentía incomodidad al cantar esa canción. Oh sorpresa cuando ellas le dicen que la canción es por ella. Ella dice que no va a cantar más la canción. En el momento que Juan le dice que cante la canción esa noche, ella dice que no, y él dice que sí, y ella dice que no, y él dice que sí. Cuando él le grita que sí y ella grita que no, e intenta huir, se mete en un pasillo al que nunca se les permitía a ninguna de las chicas entrar solas. ¿Por qué? Porque evidentemente se perdían. Entonces María fue hallada en ese bosque, perdida, sin vida. El tema de la luna era porque es un contraste entre el villano y el héroe. ¿Por qué? Porque Juan era el villano, evidentemente, pero quería ser el héroe que salvaba a María de todo eso porque se había enamorado de ella. Dios, qué tétrico. Y por eso es que esa canción, que salió primeramente en tango en 1942, fue censurada debido a su oscuro pasado, y luego la cantaron artistas populares, que el primero en grabarla fue el payaso Cepillín. En un bosque de la China, una china se perdió, y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo le daba de andar solita. Anduvo un poco y se sentó junto a la china me senté yo. Y yo a que sí, y ella que no, y yo a que sí, y ella que no. Ahora bien, no todo es tan feo, pero sí puede haber tristeza y desgracia en una historia. Y tal cual es la canción de la historia que vamos a contar ahorita. Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su carmesón. Esta es una historia que cuenta, esto cuenta la historia de una familia que era una madre, una niña llamada María. Ellos vivían en Francia. Eran muy humildes, y en ese tiempo estaba la época de las guerras y esas cuestiones. Cuando llegó la guerra al pueblo donde vivía María, su madre desafortunadamente se murió, pero antes de eso su mamá le había hecho un vestidito azul con un tul adelante, y ella llevaba ese vestido todos los días. Cuando ella queda con su papá, la niña en la casita destrozada, porque al tiempo los encuentran y esa casa se derrumba, pero ellos quedan escondidos como en una pequeña parte de la casa que se pudo salvar. Y María le gustaba mucho leer,
Y su papá, lo único que pudo salvar de las cosas de María fue un libro de matemáticas. Y ellos lo leían todos los días. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. ¿Qué pasa? Cuando pasa el tiempo, ellos se quedan sin comida y en esa casa solo tenían 2 vasos. Uno lo utilizaban para la comida y el otro para el agua. Y tenían un tenedor con el cual comían. Cuando fueron a buscar comida la primera vez, el papá fue solo y María se asustó mucho. El papá regresó y la encontró escondida, temblando, y María le dice que no la deje sola porque le da mucho miedo por los ruidos que había. Cuando les tocó volver a salir a buscar comida, ellos fueron juntos y María le empezó a preguntar que por qué habían tantas tablas en el suelo. Y el padre le dice que es porque como ya no hay parques ni nada así, los niños la utilizan para saltar, pero que ellos la iban a contar. Y ahí empezaron a contar. Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Tal cual. Cuando ellos van de regreso, María a los días se enferma y el papá va al médico más cercano, que era el único que quedaba en el pueblo, y el doctor le dice que le dé jarabe. Y bueno, cuando él regresa a la casa, como no tienen una cucharilla, le da jarabe con el tenedor. Y María duró solo 3 días porque al tercer día murió, dado que se contagió de las enfermedades que agarró cuando salieron de la casa. Pobre María. Pero no solamente eso, sino que después que muere María, él rehizo su vida, consiguió una nueva familia y no les contó su pasado. Sin embargo, le regaló a su hija una muñeca chiquitica con un vestidito azul y un tul, y siempre que la iba a acostar, le cantaba esta canción de cuna. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. Y al paseo y se me frío, la llevé a la cama con mucho dolor. Debo decir que esas canciones tienen varias versiones y bueno, lo pudieron notar porque muchos la interpretan de varias maneras, porque hay gente que dice que tenía un resfriado y hay gente que dice que se contagió y bueno. Y por eso tenemos también la referencia al libro de matemáticas cuando tenemos el 2 y 2 son 4. Tal cual. Ahora bien, igual cuando cuentan las tumbas. Volviendo a la gente loca, ¿ustedes conocen a Sammy el heladero? Sammy el heladero es un pingüino feliz y gordito. Catherine trajo ese cuento para arruinarlos de infancia toditos. Hay 2 versiones, de hecho. En la versión, que de hecho no es tan inocente, si nos ponemos a prestarle atención a la letra, habla de que Sammy era un pingüino feliz y gordito que vendía helados y que llegó al África y, o sea, cantamos esto tan inocente, pero es como que él fue encerrado para que le hiciera helados a los demás. O sea, lo tomaron prisionero. En su calabozo lloraba, gritaba y pataleaba y a los helados le echaba nueces molidas y pimienta mojada, porque es como que estaba encerrado y nada, o sea, al final lo soltaron. Y digo que esa es la versión menos fuerte porque hay una donde se dice que un señor en unas montañas de Chile, que vivía al pie de una montaña de Chile, era como psicópata, estaba loco, fue corrido de su casa a los 17 años, le gustaba ver cómo la persona sufría, hacerle daño a las personas. Entonces él vivía en la calle, después les regalaba comida a la gente, pero adulterada, como con hongos, alucinógenos y cosas de ese estilo, para verlos sufrir, vomitar. Y bueno, como ya después la gente comenzó a sospechar, se dice que de las últimas cosas que hizo fue que se acercó a una escuela a venderle helados a los niños
para lo mismo. Sí. Horrible. Para el elefante, un helado gigante para toda la pandilla. Un helado de vainilla. Para ya ir finalizando, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Es verdad que las canciones, si las colocamos al revés, dicen algo? Sí, es verdad. Pero lo que se pone en duda, ¿los artistas realmente componen estas músicas para dejarnos un mensaje? Saquen ustedes sus conclusiones. No lo pienso averiguar. Bueno, yo siento que es un buen debate, ya que yo siento que no hay ningún trasfondo, ¿no? Porque bien o mal, tú escribes algo y obvio todo está compuesto de letras y lo volteas y sigue teniendo letras. Entonces, no sé, siento que es algo que ya la gente lo agarró como para darle otro sentido, para tenerlo como leyenda, pero no creo que la gente haga eso con... Yo tampoco creo, porque si ciertamente hay palabras que tú colocas al revés y dicen algo, pues son ciertas palabras, qué sé yo, Ana, obviamente, lo volteas y va a decir Ana. Hola, Sí, es un palíndromo. al revés, va a decir aló. Aló. Ujú. Aló, chico. Pero ahora, frases completas, está complicado. Está muy complicado que una frase completa tú la voltees y digas algo que tenga el mínimo sentido. Al menos que O esa un persona sentido lo haga subliminal. conscientemente y diga, bueno, yo voy a escribir esta canción o voy a escribir esto para que al voltearlo tenga un mensaje. Quizá el mensaje lo da de manera onomatopéyica. Sí. No, bueno, Pero te es imaginas el tiempo demasiado. que le llevaría ponerse a Sí, saber pues. si da un mensaje al revés. Y lo mismo pudiera pasar con las historias que acabamos de contar. ¿Qué tan cierto es lo que ocurrió? Porque si bien es cierto que en el episodio pasado hablamos de muchas que tenían lógica, como arroz con leche, que sí tiene un mensaje donde se promueve el machismo, Así es, así es. el patio de mi casa, ¿realmente creen ustedes que todo lo que acabamos de contar realmente es la verdadera historia oculta detrás de estas canciones con las que crecimos? Yo siento que no, o sea, no en todas las canciones, a lo mejor sí tiene algo de sentido. Yo metería más la del bosque de la China, yo siento que esa sí es como más creíble. Y porque como... está la canción de Bosque de la China. Exactamente. Y la otra también, la Y de la de la muñeca azul, porque eso, o sea, son historias que fueron... algo que pasó en la guerra. Algo que pasó en la guerra. Pero eso de por lo menos abejita, no creo que sea verdad. O sea, no sé. Es raro. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Se saben otra versión de las historias detrás de estas canciones infantiles? ¿Quedaron locos con alguna de las historias? Cuenten en los comentarios. Y fue para nosotros un verdadero placer haber estado con ustedes, llevándolos por este mundo subterráneo de lo que no se cuenta de las canciones infantiles. Síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que se viene. Así que nos vemos en un próximo episodio de La Pandilla del Podcast.